La grupo esperantista de Bilbao festas 110 jarojn da historio. Pli ol jarcento disvastigante lingvon kiu kunigas kulturojn kaj konstruas komunumon. Por kunmemori tiun eventon, ĝi organizas la 84 Kongreson de Esperanto. Ĉi-jare la renkontiĝo okazas en Portugalete, ĉe la sidejo de UNED. La lokon ĉirkaŭas serena etoso ene de belaj majestaj konstruaĵoj kaj ĝardeno, konvena por dialogo kaj interŝanĝo de ideoj. Portugalete enhavas vivantan historion. Ĝi estas la nura urbo sur la maldekstra riverbordo, kiu konservas sian historian esencon de mezepoka urbo. Promenado tra ĝiaj ŝtonpavimitaj stratoj permesas malkovri emblemajn monumentojn, kiel la Basilikon de Santa Maria, la Turon Salazar kaj la estatuon de Lope García de Salazar. Ekstere de sia malnova parto, la urbo kreskis montrante sian arkitekturan grandiosecon kun konstruaĵoj kiel la urbdomo aŭ la hotelo Puente Colgante. Kaj super la mara rivero ŝvebas ĝia granda simbolo, la Vizcaya Ponto, monda heredaĵo de UNESCO. Ekde Portugalete, dank al ĝia privilegia situo, malfermiĝas antaŭ ni bela ĉirkaŭaĵo. La pendoponto transportas nin al najbara urbo Guecho, kie la maro enkadrigas la pejzaĝon. El la ora sablo de la strando Ereaga al ĉarma malnova fiŝhaveno de Guecho, antaŭa loĝloko de fiŝkaptistoj kun ĝiaj blankaj domoj kaj pavimŝtonaj stratetoj. Ĉe la horizonto stariĝas la klifoj de Punta Galea, ĝis 100 metrojn altaj ofertas vidindaĵojn de la estuaro nomata Abra kaj de la Atlantika Oceano. La kongreso proponas ankaŭ vizitojn a la forpasinta industria animo de la provinco Vizcaya. De la forĝejo El Pobal, unu el la praindustria juveloj de Eŭskio, ĝis la muzeo pri minejoj de Gallarta, unu el la historiaj lokoj de min-ekspluatado, ni malkovros kiel fero forĝis ĉi tiun teron. En tiu ĉi itinero ne povas manki la arboleda, ŝlosila loko de la minista kaj socia historio en la unuaj jaroj de la 20. jarcento, hodiaŭ transformita al loko por ĝui libertempon kaj distri sin. Kaj tre proksime la kablo-tramo de la Reineta, la plej longa en Hispanujo. Ĝi invitas homojn supreniri inter pasinteco kaj nuntempo, kun spektaklaj vidindaĵoj. Industria heredaĵo trovas kulminon antaŭ la impona alta forno de Sestao, restaĵo de grandega siderurgia entrepreno, Altos Hornos de Vizcaya, siatempe la plej grava en Hispanujo. 80 metrojn alta, ĝi staras kiel memorigilo de tio, kio ni estis. Navigi sur la rivero estas mergiĝi en la senprecedenca transformo de ĝiaj bordoj. Tio permesas al ni rigardi ilin el nova perspektivo. De la industria pasinteco kun iloj por ŝarĝi mineralojn aŭ la solideco de la konstruaĵo de la firmao Grandes Molinos Vascos al la moderneco de la Guggenheim Museo, de la Isozaki-turoj aŭ la aŭdaca dezajno de la Calatrava Ponto. Levi vian rigardon estas la plej bona maniero akcepti la historion. De la monto Serantes en Santurci, kun ĝia senfina brakumo al Kantabra Maro, ĝis la panoramo de la monto Arĉanda, balkono de kie Bilbao forte batas. Du pintoj por senti la belecon kaj grandiozecon de la granda Bilbao sub viaj piedoj. Kvankam la epicentro de la kongreso sidas en Portugalete, Esperanta koorpato estas sentata en Bilbao. Ĝia emblema domaro 7 calles, sidejo de la Esperanta asocio, estas perfekta kadro por malkovri la esencon de la urbo. De la eleganteco de Teatro Arriaga al solenaĵo de la Katedralo de Santiago ĝis la komerca koro de la Ribera Mercato. Itinero finiĝas ĉe la historia strato Barrencale Barrena. Tie la Esperanta komunumo malfermas sian pordon por kundividi ĝian ĉefsidejon kaj festi en atmosfero de frateco vivantan heredaĵon kiu tenas la flamon de Esperanto brulanta, hodiaŭ
pli ol iam. Multe pli ol renkonto, lingvo kiu amplexas la mondon. Ni atendas vin en Portugalete por kune vivi Esperanton. Aliĝu al nia kongreso kaj daŭrigu la mesaĝon. Bueno, pues veíamos un escenario muy particular, la Villa Jarrillera de Portugalete, y además escuchábamos en una lengua que se creó para unir culturas, para ser una lengua universal, el Esperanto. Bueno, ¿qué pensáis si os diría que es el número 84, ya si no me equivoco, de estos congresos que se va a celebrar del 14 al 18 de julio en Portugalete, y que hoy tenemos con nosotros a una de sus organizadoras, la principal organizadora, que es Susana Zabaco. Como decíamos, bueno, experta en Esperanto, impulsora de esta lengua y además, como decimos, una de las organizadoras. Enseguida vamos a ir viendo más, más fotografías, más vídeos, y vamos a cerrar también con todo lo que concierne en todo a esa organización de ese congreso. Pero primero vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Susana Esquerrik Asko, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo se dice bienvenida en Esperanto? Bombena. Bombena, pues bombena, y la verdad que lo hablábamos el otro día fuera de micro, ¿no? Esto del Esperanto es algo que escuchábamos hace mucho, pero parece que, por lo menos para la mayoría de los mortales, como que se nos ha difuminado un poco, ¿no? Pero vosotros lleváis mucho tiempo impulsando, ¿no? Por perseverar esa lengua que se unió, como decía yo, para unir culturas. Sí, un poco el objetivo que tenemos con este congreso también es que aquí, en Vizcaya, en Portugalete, se conozca un poquito más de la historia del Esperanto. Además, aparte del congreso, celebramos 120 años de la formación del grupo esperantista en Bilbao, que fue uno de los primeros de España, junto con los de Barcelona, Madrid, Zaragoza, y llevamos 120 años difundiendo esa lengua y creyendo en esa lengua, ¿no? como lengua internacional, como has dicho, lengua neutral, que une culturas y une a los pueblos. Y bueno, más allá de todo esto, para quienes escuchan por primera vez, ¿no? o escuchan hablar del Esperanto, ¿cómo les explicarías qué es el Esperanto, y cómo nace, con qué objetivo, cuándo y sobre todo, qué es hoy en día el Esperanto? Bueno, empezamos por el principio. Empezamos por el principio. Entonces, esto surge como idea de un oftalmólogo polaco que se llamaba Zamenhof, doctor Zamenhof. Entonces él vivía en una ciudad en el noreste de Polonia, y allí, hoy en día pertenece a Polonia, pero en aquel momento pertenecía al Imperio Ruso. Entonces era un lugar donde había un crisol de culturas y de lenguas. Entonces realmente él encontró esa dificultad de comunicación entre esas personas que vivían en su ciudad, y se le ocurrió, ya había habido otros intentos de crear una lengua universal, ¿no? Universal. Pero él realmente se puso a ello, y en 1887 publica el primer libro de Esperanto, el primer libro que llevamos nosotros. Y entonces ahí es un libro donde aparecen las bases gramaticales, las normas, algunos poemas escritos por él, y él lo firma con un seudónimo que es Doctoro Esperanto, o sea, el doctor, porque él era oftalmólogo, y Esperanto quiere decir el que espera. Ajá. Y entonces de ahí surge el nombre de Esperanto. Y bueno, esa lengua de repente alcanza como una popularidad, se va extendiendo por toda Europa, y ya en 1906 se tiene lugar el primer congreso en Francia internacional. En 1906. Sí, y en 1906 se funda el grupo esperantista en Bilbao también. O sea que... En definitiva, que han pasado más de 130 años, ¿no? Desde su creación, si no me equivoco. ¿Qué tiene el Esperanto para que siga despertando interés en grupos como el vuestro, ¿no? En pleno siglo XXI? Bueno, yo creo que un poco el perfil de las personas que hablamos Esperanto es muy variado. Hay personas que lo hablan desde el punto de vista más social, político, a mí realmente me cautivó mucho la idea, una sociedad, una lengua. Ajá. Entonces, esa forma de poder comunicarse con cualquier persona en una lengua común, que es una lengua neutral, que no tiene ideologías, no está asociada a ningún país. Sí. Entonces, a mí eso me cautivó, yo amo las lenguas, y luego, en mi caso particular, mi abuela hablaba Esperanto. Hay varias historias similares a la mía, que nuestros abuelos hablaban Esperanto, claro, luego durante la Guerra Civil y la dictadura, obviamente eso estuvo prohibido. Claro. Los hijos no hablaban Esperanto y los nietos lo hemos recuperado. Sí, o sea que son historias muy bonitas. Qué bonito, sí. Bueno, en Portugalete es donde habéis decidido hacer este congreso, ¿no? Cuéntanos un poco, Susana, qué es lo que se va a poner de manifiesto, qué se van a encontrar, no sé si es de libre participación, ¿cómo va un poquito? Bueno, en principio no es de libre participación, hay que apuntarse, hay que pagar una pequeña cuota de participación.
Está dirigido a los esperantistas, obviamente. Tenemos a día de hoy, que acabo de mirar un poco la lista de participantes, 114 participantes. 114 participantes sí, de de diversos diferentes, puntos. sí, básicamente de España, pero tenemos, por ejemplo, una nutrida representación de Francia, tenemos también de Alemania. He visto que tenemos un australiano, 2 rusos, Fíjate, un canadiense, o sea, que no tiene un fronteras, finlandés. Madre mía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues nos hace mucha ilusión celebrarlo en Portugalete. Es la 6ª vez que se celebra en Vizcaya, se ha celebrado en Bilbao en otras ocasiones. El primer congreso en Bilbao fue en 1924, o sea que desde ahí hasta aquí recogemos nosotros ese testigo y estamos organizando con mucho cariño y bueno, pues Claro. con muchas Me ganas. imagino que el objetivo lógicamente prioritario es seguir fomentando, ¿no?, esa lengua, como decías, universal, pero no sé si hay algún tipo de actividad paralela o que es un poco, si va a haber ponencias, etcétera. Sí, nosotros en la UNED vamos a tener por las mañanas conferencias de diferentes tipos, van a venir personas expertas en diferentes temas, y luego por la tarde para los participantes hemos organizado pues un abanico de excursiones, les vamos a llevar a la Arboleda, al Poval, les vamos a llevar a Archanda para que conozcan un poquito, vean la villa desde arriba, visitas al casco viejo, una visita guiada por Portugalete, o sea, les vamos a tener un poquito mostrándoles la capital y los rincones más bonitos. Para las personas que nunca han oído hablar del esperanto, las nuevas generaciones de los chavales que vienen, ¿crees que es posible mantener seguir fomentando esta lengua entre ellos? Pues yo creo que sí, porque la idea es muy bonita, la idea es de comunicación, ¿no? Es unir a los pueblos, ver lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no? Últimamente ha tenido mucha importancia, por ejemplo, Internet. Internet ha sido una difusión de repente muy importante para el esperanto, ¿no? Porque, por ejemplo, Duolingo, que es la plataforma un poco para aprender idiomas, pues puedes aprender esperanto, puedes practicar. De hecho, bueno, yo empecé de esta manera con Duolingo. Y hay muchas opciones en Internet online para poder aprender la lengua, que por otro lado les animo a que bueno, tengan cierta curiosidad, porque es una lengua que no tiene excepciones, es una lengua muy sencilla y luego tiene muchas palabras del francés, del italiano, también del inglés, del alemán. Entonces... Sin embargo, hay muchas personas, ¿no?, que piensan que el inglés ya cumple esa función, que es el idioma más extendido, ¿no?, y eso lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Pero ¿qué tiene el esperanto que no cumple esta lengua o ninguna otra, ¿no? Porque... Bueno, básicamente es la facilidad de aprendizaje. Es una lengua que no tiene excepciones. Entonces, tiene unas normas gramaticales muy sencillas. Y luego la formación de palabras también funciona mucho con prefijos y con sufijos. Entonces es una lengua muy fácil de aprender. Es decir, una persona adulta hoy en día puede aprender esperanto. Perfectamente, perfectamente, de una manera muy sencilla, muy fácil, muy intuitiva. Luego, al tener muchas palabras del francés, pues la raíz latina también ayuda a poder recordar ciertas palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo, os cuento una pequeña historia personal que me hace mucha ilusión. En el año 2023 fui al primer Congreso Internacional del Congreso Mundial de Esperanto. En 2023 tú ya sabías, ¿no? Sí, ya hablaba esperanto, empecé en el año 2019 y en el 2023... Bueno, pero empezaste de adulta, vamos. Sí, empecé de adulta y bueno, pues de una forma pues como muy rápida aprendí el idioma. Y en el 2023 fui a Turín, al Congreso Mundial de Esperanto, y allí me encontré más de 1000 personas de todo el mundo. Y a mí, por ejemplo, me hacía especial ilusión hablar pues, con los africanos, por ejemplo, en esperanto, o hablar con los japoneses, con los coreanos, ¿no? Claro, claro. Entonces, para mí fue... con gente que, claro, de otra manera, bueno, gente que no hablaba inglés, por ejemplo. Entonces hablaban esperanto. ¿Y hay alguna comunidad, algún país, etcétera, que le ve, que bueno, vosotros que sois expertos, que le veis que son más proclives en general o más dados a interesarse por esta lengua en concreto? Bueno, por ejemplo, el caso es curioso de Hungría, porque por ejemplo en Hungría hay muchos esperantistas, porque ellos cuando un alumno de universidad quiere graduarse necesita tener 2 lenguas extranjeras, ¿no? Entonces todo el mundo estudia inglés. Y la segunda lengua que es muy popular allí es estudiar esperanto porque es más sencillo. Y entonces hay de repente una comunidad húngara y hay materiales, hay mucha gente estudiando esperanto por ese motivo, que bueno, pues no tiene mucha relación con el esperanto en sí, pero bueno, al final la gente lo estudia, lo habla y bueno, pues lo conoce, que es un poco la idea. A nivel de mantener una conversación básica, porque me imagino que luego, no sé, supongo que habrá algún tipo de prueba, pues como pueden ser los exámenes que se hacen del FIRST, etcétera, ¿no? A nivel gramatical, ya que no sé si será más o menos complicado, ¿no? Pero a nivel básico de usuario, no sé, ¿cuánto se puede tardar una persona en aprender una conversación básica, en defenderse?
Pues mira, además también para que la gente conozca, Claro. la UNED, por eso también hacemos el congreso en la UNED. La UNED tiene cursos de Esperanto online. Ajá. Entonces, por ejemplo, no existe A1, porque sería muy sencillo. O sea, el primer nivel que ellos imparten es A2, con eso Vale. puedes hacerlo en un año. O sea que relativamente, Sí, es relativamente sencillo. A2, B1 y B2 ofrece la UNED. Entonces, yo, por ejemplo, estoy cursando B2 y bueno, pues es una forma también de mantener el idioma, bueno, pues de tener clases orales, de escribir. Es decir, que la gente no piense que es una lengua totalmente extraña, ni mucho No, para menos, nada. o sea que es fácil. ¿En tu familia también hay, no sé si tienes... No, aparte de mi abuelo... ¿Solamente tú? No, solamente yo. Solamente yo, sí. La verdad que, bueno, yo al principio lo hice también por un poco razones, pues eso, Sí. pues emotivas, ¿no? Emotivas, claro. Porque, bueno, pues mi abuelo fusilaron en la guerra y no tenemos nada de él, no tenemos ningún, vamos, un par de Vamos fotos. a recuperar algo, por lo Eso menos, es, ¿no? era como un punto de conexión con la Sí, familia, muy ¿no? bonito. Y entonces, bueno, pues empecé así, pues bueno, pues queriendo hacer ese homenaje y luego ya pues me encantó el idioma, la posibilidad de comunicación y un poco el planteamiento que tenía. ¿Cuáles van a ser un poco las actividades más destacadas de este congreso, ¿no? ¿Que se ha hecho siempre en Portugalete o es la primera vez? No, es la primera vez que Es la hacemos en primera Portugalete. vez. Las en otras 5 ocasiones ha sido en Bilbao. Ah, en Bilbao, pero bueno, Sí. ya aquí en Euskadi En se Euskadi ha esta es hecho, la sexta vez que ¿Y en se Euskadi me has organiza. dicho que había cuántas personas más o menos? Bueno, nosotros en la sede tenemos 60 socios. Claro, también es a veces gente de edad, es difícil ganar socios en estas Sí. condiciones. Pero bueno, no te sabría decir un número exacto. Sí que hay una asociación vasca de esperantistas de las 3 provincias. Y bueno, pues se organizan algunos encuentros entre nosotros. Y luego pues nos solemos encontrar en los congresos españoles. Es decir, este y en congreso, este encuentro va a ser para gente que ya practica el Sí, esperanto, eso ¿no? es. Es decir, si alguna persona está interesada, nos está viendo y dice, jo, pues yo me interesa, quiero aprender, quiero ponerme en contacto, ¿cómo Bueno, tienen pues que eso en hacer? principio podría ponerse en contacto con la sede, con el Grupo Esperantista de Bilbao, que nos pueden encontrar en redes sociales. Y entonces, bueno, ahora después de la pandemia, la verdad es que todo, Se dimos ahí diluye un un poco, parón, sí, porque sí, yo, por había un ejemplo, parón, claro. empecé a estudiar Esperanto en la UNED y en la sede que tenemos en el Casco Viejo, porque ellos ofrecían cursos como trimestrales, cuatrimestrales, de Esperanto básico y Esperanto un poquito más avanzado. Y ya después de la pandemia ya nos ha costado retomar otra vez, cuesta vez. Pero bueno, hay muchas formas en Internet de poder estudiar y bueno, Duolingo sería un poco como la más accesible, pero hay muchas más. Pues yo invito a todo el mundo porque la verdad que yo cuando me enteré de pues, que se iba a realizar este congreso, pues hasta que me hizo ilusión porque digo, jolín, fíjate que es algo que lo que tú decías, que estaba como un poco, o por lo menos yo en nuestro círculo y tal, un poco diluido, un poco, ¿no? Que no, hacía tiempo que no íbamos a hablar y dije, oiga, pero mira, si esto está en activo y están, y que estas cosas pues se perseveren, se mantengan, la verdad que me parece muy bonito. ¿Qué historias personales, no sé si tienes algún ejemplo, te han podido contar personas que a lo mejor han cambiado su vida gracias al Esperanto, o ya sea por amistad, por viajes, por relaciones, ¿no? Bueno, Hay yo gente que lo que te contaba un poco de mi abuelo, yo en principio, pues eso, ya te digo, no teníamos ninguna información de él y me puse en contacto con la asociación por si ellos tenían algún carné, porque yo sabía que mi abuelo hablaba Esperanto y entonces digo, pues estaría pues, en alguna lista, tendría algún carné o alguna cosa, pues por tener algún recuerdo de él, ¿no? Y entonces yo me puse en contacto con ellos por mail y les escribí a ver si mantenían los registros claro, mi abuelo le fusilaron en el 37, pues a ver si había algún registro anterior o así. Claro, claro. Y entonces, claro, me contestaron pues que todos los registros, todo lo que tenían, lo quemaron en la Guerra Civil, ¿no? Y sí que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que aparte del Grupo Esperantista de Bilbao, que ya te digo que es del año 1906, pues había grupo en Portugalete, había grupo en la Arboleda, había grupo en el Valle, entonces mi abuelo, que era del Valle... Seguramente con historias parecidas, ¿no? Claro, a la tuya. Claro. Entonces no mantenían... Creo que hay algo en el Museo de María Díaz de Haro, sí se mantiene alguna cosa, pero claro, ellos toda la documentación la quemaron. Y lo que me decías, ¿no? Básicamente son gente ya de edad, ¿no? O sea, que es bueno, difícil. ahora ya de aquella época, No, nada. me refiero a la gente que estáis en el bueno, grupo, hay de etcétera. todo, hay de todo. Hay gente sí. joven que todo... Bueno, que tenemos el más joven con 17 años, creo bueno, que tiene, pues sí que joven, es hijo de un joven, miembro. Claro. Y bueno, yo creo que hay también una asociación de jóvenes esperantistas que luego hacen el congreso después del nuestro, o sea, hay algunos que vienen a nuestro congreso y luego van a León, que hay otro congreso. Entonces hay como una asociación juvenil que también, pues estos son más activos, porque a través de las redes sociales, luego ellos tienen también sus revistas digitales y su forma de difusión.
Entonces yo creo que los jóvenes vienen pegando fuerte, porque es un poco también la idea, ¿no? Que se mantenga viva la lengua. Susana, después de años promoviendo, ¿no? Y bueno, organizando pues, actos como el que vamos a tener en Portugalete, etcétera, ¿qué te sigue ahora mismo emocionando, ¿no? Si ves a dos personas, por ejemplo, hablando esperanto. Pues a mí el poder de comunicarse con cualquier persona que hable esa lengua, ¿no? Ese poder de unir personas, unir almas, unir vidas. A mí eso o sea, el esperanto está vivo y seguirá vivo, supongo, por mucho tiempo. Y bueno, decir también, cuando has comentado al principio, que somos un grupo, un comité de organización, estamos varias personas organizando el congreso, no estoy yo sola, obviamente, yo soy un poco la cara visible. Bueno, un poco la cara visible, eso, sí. Pero bueno, estamos personas de diferentes ámbitos, que cada uno aportando pues, lo que podemos hacer mejor. Y la verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño, con poca experiencia, pero con mucho cariño. Por eso te doy las gracias que os haya llamado un poco la atención este congreso, que para nosotros claro que es sí, importante. Hacemos un llamamiento a todo el mundo, que bueno, pues que, como decías tú, bueno, hay que apuntarse, no es de libre, pues no puede ir cualquiera, en fin, pero bueno, que por lo menos se interesen, se investiguen un poco, que hoy en Google se puede saber de todo un poco y que sepan que existen estos grupos, que es algo que une y que la unión hoy en día es mucho con todo lo que tenemos encima y sobre todo, bueno, pues que sea una lengua que, como dices tú, ¿no? Sin ninguna tendencia ni política ni de ningún tipo. Sí, por ejemplo, eso, con lo que me comentabas también de historias, yo te cuento mi experiencia. Sí, que ¿no? nos encantan. Te cuento mi experiencia. Yo estoy, por ejemplo, en un grupo de esperantistas que hacemos origami. Ah, mira. Entonces hacemos origami, nos juntamos los domingos online y hacemos origami y la lengua vehicular es el esperanto. Ajá. Y entonces en ese grupo tenemos gente de todo el mundo, tenemos gente de Rusia, de Ucrania y allí convivimos sin ningún problema. Hablamos esperanto, doblamos figuras de papel y aprendemos y nos comunicamos, ¿no? Entonces tenemos gente de Sudamérica, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de México. Pues una maravilla, la verdad. Así que vamos a invitar a todo el mundo. Invítales tú en esperanto, que ven, bueno, que se interesen, que tenemos este congreso los días 14... ¿Me lo puedes decir? Sí. Sí. Aliĝu al nia congreso kaj daŭrigu la mesaĝon. Esto es la frase final del vídeo, que decimos eso, inscríbete en el congreso y haz que el mensaje continúe, haz que el esperanto siga vivo. La verdad que suena muy bonito, suena muy bonito. Gracias. Susana, muchísimas gracias. ¿Y gracias en esperanto? Dankon. Dankon, bueno, pues eso, por venir a contarnos, bueno, pues todo esto que estáis organizando y por perseverar, que algo tan bonito no se pierda. Así que, bueno, esperemos que tengáis mucho éxito con este congreso, con muchos más, y en fomentar esta lengua universal que, bueno, yo creo que nació para unir culturas, para unir, bueno, personas, para unir corazones, y que eso, desde luego, que no se tiene que perder. Así que hacemos un llamamiento y, como decía ella, bueno, pues podéis mirar por redes sociales, etcétera, el grupo esperantista en Euskadi, me has dicho, en Bilbao, y seguramente ahí os podéis enterar de todo, mucho mejor que lo que yo os estoy explicando. Así que invitamos, nos vamos a quedar con unas imágenes de ese vídeo maravilloso que nos ha traído Susana, y nada, darte las gracias por tu presencia aquí con nosotros para explicarnos todo. Es que ricasco. Vamos con ese vídeo y enseguida volvemos con más cosas. Pasintetzo kaj nuntempo, kun spektaklaj vidindaĵoj. Industria heredaĵo trovas kulminon antaŭ la impona alta forno de Sestao, restaĵo de grandega siderurgia entrepreno, Altos Hornos de Vizcaya, siatempe la plej grava en Hispanujo. 80 metrojn alta, ĝi staras kiel memorigilo de tio, kio ni estis.